El barrio este es de los pocos barrios que para ser del centro de Santa Cruz no ha sido modificado mucho porque tú te metes por la calle Santiago para allá y ves edificios que toda la vida han estado ahí y siguen estando. Había un concepto de la vecindad y de la camaradería, de la solidaridad, que desafortunadamente ha desaparecido. Tendría 7 años, después nos pasaron a un colegio que estaba en la calle San Francisco, que era para cuando la guerra, y nos llevaban a los comedores que estaban enfrente de la calle La Marina. Fíjese usted la antigüedad que tenía eso. Todo el mundo se conocía, en el que el problema de un vecino era el problema de todos. El barrio del Toscal, cuando hablas del barrio del Toscal, tienes que hablar del barrio portuario, del barrio de los oficios, del barrio que recibe. Había un balcón maravilloso, que era la confluencia donde terminan San Francisco y La Marina. Está la pequeña rambla aquella, ¿no?, que tiene una balaustrada. Eso era una vista al mar preciosa, ¿no? Y la gente por las tardes, ¿no?, se ponía a contemplar la bahía, e inclusive estaban debajo los varaderos de Hamilton, y había mucha actividad, fabricando barcos y todo. Y yo recuerdo que era una maravilla asomarse allí, y cuando la Virgen del Carmen se llenaba totalmente aquello. Nosotros nos asomábamos allí y veíamos las procesiones. Y después en las fiestas de mayo ponían allí debajo, ponían los cochitos, los caballos, las norias, todo. Y nosotros íbamos a jugar. Y recuerdo con añoranza esa forma de vivir, en la que por las noches, los veranos, cuando hacía buen tiempo, se sacaban las sillas a la puerta de la casa y se pasaba la noche, se pasaba la velada en animada tertulia, era una costumbre, ¿no? Me recuerdo, fueron maravillosos. Los vecinos eran encantadores, nos llevábamos de perla. Íbamos ahí a la avenida La Playa, esa San Antonio, todas las tardes, los sábados, los domingos. Por la noche salíamos en el verano a bañarnos a la playa de San Antonio, de maravilla. Íbamos todos y ahí debajo había una cueva y vivía un matrimonio y ellos jamás se metieron con nosotros, jamás. Y entonces nosotros para ir a la playa no dábamos la vuelta, sino bajábamos por el muro, porque eran los muros esos abiertos, que tienen las piedras una encima de otra, pero estaba llena de agujeros y de lagartos. Preparábamos la comida, el día San Juan, comprábamos las papitas negritas, pescaditos, todo, y nos íbamos desde las 3 o las 4 hasta por la tarde. El sacar la silla a las puertas y tomar el fresco, los niños jugando en el centro de la calle porque no pasaban coches, y los mayores hablando, comentando las cosas del día o contando anécdotas. Piedra porque era todo relleno, y el relleno este al hacer el agua llegaba hasta la avenida aquí debajo. Las piedras enormes, hasta media avenida, que la estaban arreglando. Y ya digo, una vez se cayó mi padre, que iba a ir para el barco, bajó por allí, se cayó y se quedó en tierra. Digo, por donde están los múltiples, eso era como un muro, y abajo era todo solares. Y ahí iba un tío mío a arreglar las redes de pescar, y se veían todas las redes tiradas en aquella avenida, así. La playa de San Antonio, pues muchos recuerdos, porque ahí vivía mi tío, un hermano de mi abuelo. Tenía la casa ahí porque mi abuelo y mi tío eran patrones de barcos y hacían barcos. Entonces, pues, nosotros íbamos ahí, nosotros vivíamos en la calle San Francisco y bajábamos a la muralla, a la playa, todos los días. Quiero recordar que también había otra playa más aparte de San Antonio, que estaba la playa La Peñita
y la playa de Ingeniero también. O sea, el litoral de la época tenía playita. Mi padre tenía un apartado de correo que era el 244 y todas las tardes iba. Entonces, pues cogía la Alameda o la avenida de Anaga para después subir por la calle Ferrer y todos los días veía el mar. Ay, y veía el agua como con el muelle iba y venía, iba y venía. En la misma costa, sí, un hermano de mi abuelo. La casa, bueno, una casa grande, pero una casa vieja, ¿no? Porque era una casa de esta, en la playa, no era una playa, pero era bien, porque nosotros nos metíamos, nos subíamos a la ventana y nos tirábamos al agua para bañarnos. Y era maravilloso, y después salíamos por la puerta, pero nos tirábamos por la ventana a la playa. Eso no se me olvida nunca, nunca, nunca. En donde se encuentra hoy la pasarela del Muelle Rivera, exactamente ahí estaba el Club Náutico. Y lo recuerdo perfectamente. De unas escaleras, estaba bajo el nivel de la carretera, ¿no? Ya ve que bajan unas enormes escaleras. Y era un edificio hecho de madera y cristal, ¿no? Antiguo, tipo inglés. Era muy bonito, era un edificio muy bonito. La muralla era el sitio de juego de todos los chicos del barrio. Ahí es donde jugábamos a la pelota. La calle La Rosa era una calle libre de toda esta calle, igual que la calle La Marina. Había unos edificios viejos, que eran unos talleres que habían ahí, tal, debajo en la avenida Anaga. Y entonces esos edificios no existían ahí, era una calle... Todo abajo, o sea, había una carretera que estaba ya vieja y entonces jugábamos a la pelota ahí los chicos. Había un campito ahí debajo y había un chorro de agua. Cogíamos un calcetín de hombre, empezábamos a llenarlo de tela y empezábamos a darle golpes hasta que hacíamos una pelota. Y entonces lo metíamos en agua para que se pusiera duro. El que tenía unas lonas, como yo por ejemplo, le daba patadas a la pelota, pero el que no tenía salía con los dedos todos pelados. Hablar con los mayores del Toscal nos permite viajar a mediados del siglo pasado y entender lo diferente que era el barrio. Vamos a remontarnos varios siglos atrás en la época de la conquista y hablaremos con el historiador Juan Carlos Cardel Cristel, propietario de una de las primeras casas del barrio del Toscal. Cardel Cristel nos ilustra sobre los primeros dominios territoriales por parte de los castellanos en Santa Cruz de Tenerife. El conquistador Alonso Fernández de Lugo cede extensas tierras a su escribano Párraga y cuando éste fallece, su viuda, Constanza Mejías, hereda estas tierras en 1495. Ella recibió la data, esta comprendía los terrenos desde el Barranco de Santo hasta la playa de los Roncadores. Esto viene a ser desde el lado donde está la iglesia de la Concepción hasta Almeida. Quiere decir que era todo lo que iba a ser la ciudad en principio de Santa Cruz, la parte del núcleo donde empezó. La familia Párraga, propietaria de estas tierras, cede parte a la esclavitud del Cristo y la Cofradía de los Remedios de la Laguna, y la entidad religiosa procede a vender por parcelas. De esta forma, comienzan a levantarse casas sin planificación alguna. Pues bueno, con el tiempo, el tema es que tanto la cofradía de un lado como otro dividieron la parte de aquí, sobre todo la parte que corresponde a San Francisco, en unos sitios, 32 sitios, y los vendieron. Entonces en las ventas hubo, pues, como siempre, el pelotazo inmobiliario. Se compró a 10 y se vendió a 100. Entre los primeros colonos, el coronel Castro, propietario de grandes extensiones de terreno, incluyendo también lo que conocemos hoy como Plaza del Príncipe, establece una ermita en sus dominios. Y esa ermita se llamaba la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, San José y San Antonio de Padua. Es un nombre muy largo, ¿no? La ermita acaba implicando a los franciscanos.
Estos, interesados en la imagen religiosa, acaban construyendo poco a poco hasta transformar la primitiva ermita en un convento. Y se expandió de tal manera que nos encontramos que al cabo del tiempo pues empieza a hacerse al nacimiento de un convento y lo de ermita va desapareciendo. Una vez construido el convento, el antiguo nombre de la ermita se abandona y los franciscanos lo llaman San Vicente de Alcántara. En 1706 se trajo agua de los montes de Aguirre y se comenzaron a hacer varios estanques para asegurar el riego. Por un recorrido de más de 12 kilómetros, el agua se transportaba a través de canales de madera y así nació el Toscal, siendo esta la primera zona agrícola de Santa Cruz. La aguada se hacía a través de un chorro de la Plaza Isabel II y un chorro que se venía de Monteaguirre al muelle. Entonces, en ese barrio Toscal ha habido de todo. En cuanto a las fuentes públicas, la Fuente de los Caballos, construida en 1805, estuvo situada en la confluencia de las calles Santa Rosalía y San Vicente Ferrer. También la Plaza del Patriotismo tenía una fuente, llamada la Fuente de Puerto Escondido, estando activa desde 1845 hasta 1932. Actualmente, la Fuente de Isabel II es la fuente del barrio del Toscal. Esta fue inaugurada en 1845 y a día de hoy sigue vertiendo agua. En 1946, el poeta Julio Tobar Baute dedica algunos versos a la fuente. Anoche estuvo la luna besando las grises piedras de la fuente sin cristales, donde sus rayos se aquietan. Los chorros ya nada dicen, ya no canta la serena voz de cristal amoroso cayendo sobre las piedras. Yo tuve la suerte de que en la casa donde vivía teníamos chorro de agua, pero había otras calles que no tenían, y entonces me acuerdo que yo ver pasar a los chicos, ya gandulillos, ¿no? Los grandes, con la barra aquí puesta, y un cubo aquí y otro aquí, y lo iba a llevar, y entonces donde se lo llevaban, ellos le daban un dinero, a lo mejor no, porque eran familiares, pero la gente mayor sí le daba, vaya usted a saber. En 1797, año de la victoria sobre Nelson, ya existían en el Toscal nada menos que 35 casas, en su mayoría desperdigadas y algunas otras alineadas, que darían lugar a las calles San Francisco y San Juan Bautista. En la memoria popular, míticos médicos que se esforzaron en su función de atención a la salud de los vecinos del Toscal son recordados con respeto y afecto. El doctor Agustín Pisaca Fernández es uno de los personajes históricos del barrio del Toscal, que a principios del siglo XX dedicó todos sus esfuerzos en combatir las epidemias de paludismo y viruela. En la actualidad, en la calle San Francisco, se mantiene intacta la casa familiar, donde también ejerció su hijo, el médico Agustín Pisaca Burgada, quien ha dejado un profundo recuerdo entre vecinos del barrio del Toscal. Él nos atendía a nosotros y ni cobraba ni nada a la gente de por allí. Él no nos cobraba. Un gran personaje en este barrio de gran peso es don Salvador Pérez Luz, el doctor, el médico de los pobres o el médico de los humildes, así conocido. Don Salvador, hijo de don José Pérez Trujillo, es de estos médicos absolutamente vocacionales, absolutamente humanos, que practicaron la medicina en una época que no había ni medicinas para curar, con lo cual curaban a base de bastantes placebos, de remedios, con los pocos remedios que tenían. Eso era un encanto como persona y como benefactor y ayudó a mucha gente. Igual que el hijo de don Salvador era un hombre que fue gente que han nacido para ser benefactores de no sé. Mucha humanidad, muchas palabras de aliento. Hay un dicho que se comenta de él, que la mejoría del paciente era cuando don Salvador tocaba en la puerta. Empezaba ahí la mejoría. Tenía un don que no lo tiene cualquiera, era el don de la bondad, y esas cosas no las tiene cualquiera. Si él sabía que esa persona no tenía dinero, pues cogía y le metía 5 duros bajo la almohada.
Y muchos lo llamaban sin estar enfermo para que le pusiera los 5. Pero bueno, son anécdotas de la época, ¿no? Si podía ayudarte, ayudaba a la gente. Pero a nosotros no nos cobraban ni un duro. Veían las necesidades de la gente. Ni media peseta, nosotros éramos familia para él. En los años 80 todavía y 90 cobraba 100 pesetas por la consulta, pero cuando empezaron las monedas de 100 pesetas era tan particular él, ¿no? Dice que ya le daba cosa, ¿no? Cobrar una monedita y empezó a cobrar 200, me parece que. Otro de los médicos que trabajó a favor de los más desfavorecidos fue el doctor Manuel Bettencourt del Río, quien ejerció en su consultorio de la calle San Antonio, tal como se puede apreciar en la prensa de 1918. En cuanto a mujeres del barrio, Lolita Daván, comadrona de Santa Cruz, atendía a las parturientas en su domicilio en la calle La Luna o se desplazaba a las casas de los particulares. Salvador Romero Cabrera, nacido el 6 del 7 del 45 en la calle La Rosa, 94 segundos, a las 3 de la tarde creo que nací, asistido por la partera doña Lolita Daván. Es lo más que recuerdo que me decía mi pobre madre, me decía eso. En 1915, El Progreso publica una queja vecinal sobre una cabra descontrolada. Dicha cabrita hace diarias correrías, introduciéndose en las casas que tienen las puertas abiertas, comiéndose cuanto haya al alcance de sus dientes. Mira, la percepción general de la Ciudadela es como la de una gran esperanza frustrada. Los que venían a Ciudadela lo hacían con la idea, con la ilusión de que iba a ser un tránsito absolutamente rápido y temporal. Era un paso para ir a mejor. Así nacieron la Ciudadela, con su cama, su casa, su cocina, su baño, un comedorcito, que eso es un pasaje. Pues eso es la vida de antes, o sea, antes que había muchas casas, mucha gente, había ciudadelas, había en la calle La Rosa, había uno abajo, al principio de la calle La Rosa. Y entonces la gente pues vivía un poquito estrecha, ¿no? Pues normal. Estaba en la calle San Juan Bautista, había una esquina San Martín. Había otra después en la esquina de abajo, de San Juan Bautista a San Francisco Javier, donde vivía Blasito y vivía toda esa gente. Doña Pelegrina, al lado de Doña Pelegrina había otra, y la Ciudad de la Honda, que estaba a la esquina Santiago. Las demás ya eran casas terreras. Después vivía, mira, aquí había montones, aquí enfrente del cuartel había montones, donde estaba el chorro del agua, enfrente del cuartel. Y había un montón de casas y gente viviendo. Se llamaba un pasaje porque era un trozo de calle, así, con las casitas pequeñitas y no tenía salida por detrás. La Ciudadela en la infancia y después ya de grande. Santiago. Santiago 90 y... No, antes era Ciudadela 83. Y después cambiaron para Pasaje 93. Digo, ¿y esto qué es? ¿Al revés? 10 años más. Pues no es viejo. En la prensa de 1901 puede leerse lo siguiente. El guardia municipal distinguido con el número 7 salió de una taberna situada en la esquina de la calle de San Martín y de la Rosa en un estado de embriaguez imposible de describir. Más tarde fue toreado por una cuadrilla de inocentes chiquillos en el momento de salir de un baile que se celebraba en la calle de la Rosa. En esa época de escasez, de privaciones, de una vida con limitaciones, se decía, comer no comemos, pero reírnos, refiriéndose, pues eso, lo pasamos muy bien, ¿no? Es una filosofía un poco que ha desaparecido, una forma de vida que ya
poco se ve. Entre el 22 de julio y el 8 de agosto de 1921, España perdía un ejército al completo en el desastre de Annual frente a las tribus rifeñas. En diciembre del mismo año, soldados canarios parten a la guerra del Rif. El barrio del Toscal se echa a las calles para despedir a la batería de artillería que embarcaría con destino a Larache. La Asociación Toscalera Luz y Vida aplaza un baile de disfraces con motivo de este viaje. Bueno, el tema es que llegaron aquí, fueron agasajados y tal, y total que toda la muchedumbre se fue al muelle, incluso hubo comercios que cerraron y salieron de aquí para Larache. 13 meses estuvieron, y no sé si tuvieron 7 combates o 10 combates, no hubo ningún herido, ni muerto por bala. Las familias y eso, pues como quieras, pues lo tomaron como un gran milagro. O sea, recorrieron todo el barrio del Toscal en aquel momento con una muchedumbre tremenda de felicitaciones de haber llegado, y en Almeida entraron para comer, y de allí después salieron caminando otra vez desde Almeida hacia la laguna. El día de Santa Bárbara, patrona de artillería, el cuartel Almeida lo celebraba por todo lo alto y los vecinos del Toscal eran invitados a tal festividad. Eran tantas cosas, y la fiesta de aquí, del cuartel, Santa Bárbara, que daban las cenas y ponían montigos de torrillo. Y bailes por la noche. Eso era un dildo, que era la fiesta de Santa Bárbara. Y entonces, pues eso era un festejo hasta por la mañana. Salían los camellos. Los caballos con los soldados. Pasaban por aquí. Yo le tenía un miedo, y ellos me escondían los aguanes, porque el pasar de los caballos era... Yo decía, ay Dios mío, que este caballo es capaz que me da, con los soldados encima. Entre algunos acontecimientos que se produjeron en Santa Cruz y que implicaron a vecinos del Toscal, estuvo el film El reflejo del alma, realizado por el empresario italiano Alviani, conocido por la mítica Sala Tropicana, ubicada en el Parque Recreativo. Y luego de esa época te enteras de eso, que están grabando, rodando una película, ¿no? Y luego te van contando casi las vicisitudes de algo que tú ni idea, pero con los años, imagínate tú, después vienes a documentar con un reportaje audiovisual, ¿no? Y vi rodar la película del reflejo del alma, ¿no? En la calle que montó los estudios, en la calle de Tribulaciones. Y allí, como Rinaldi fue el escenógrafo y actor también, hizo de médico en la película. Pues vaya haciéndose a la idea. Este tipo de heridas jamás dejan huellas más afortunadas. Y me acuerdo cuando la mina se vino abajo todo aquello, ¿no? Estaba Francis el Rosario como actor y tenía una serie de bidones en la parte alta llenos de agua de hacía un montón de tiempo. Y un tal Federico era el encargado de abrir la llave cuando se iba a destruir la mina y botar todas aquellas piedras todo de cartón piedra, todo, ¿no? Y a la arena y tal. Y no pudo abrir el agua en el momento oportuno. Y entonces, ¿qué hace? Entonces Alviani le dice, Federico, bota todos los bidones. Y metieron todos los bidones y aquello fue una hecatombe. Y este señor, yo era pequeña, pero después mi marido sí lo conoció. Y decía que sí, él con el dinero de su mujer hizo la película y se arruinaron. Y la dejó sin un duro. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, amor. Lo deseo con todo mi corazón. El barrio del Toscal llegó a ser conocido por el barrio de los cines. Se hicieron las primeras proyecciones cinematográficas en los salones del Centro Republicano, en la calle Ruiz de Padrón. En 1908, el Parque Recreativo
inaugura cine al aire libre, proyectando la vida y pasión de Jesucristo. En los patios, por supuesto, no había un alumbrado suficiente, ¿no? Porque era amplio, que incluso hacían películas al aire libre, igual que la idea del cinema. Idea del cinema, el Parque Recreativo, la Plaza de Toros también se hacían películas al aire libre. ¿Quién no recuerda haber ido a la Plaza de Toros a ver una película de los años épicos? Otro de los míticos cines fue el Cine Toscal, ubicado frente a las escuelas públicas de la calle de la Rosa y que fue inaugurado en 1928, siendo un auténtico referente como cine de barrio. Años más tarde, en 1931, en la misma calle, el empresario de tabaco Luis Zamorano abre un cine de más categoría, el Cine Royal Victoria, que estuvo activo hasta los años 70. Y luego te vienes aquí el tema del cine, desde el Cine Toscal, el Numancia, todos estos cines donde tú venías, aquí había pues esos 4 cines. Y lo que pasaba es que este hombre estaba en un cuarto y aquí estaba la ventanilla para despachar las entradas, y frente estaba la puerta. Y él siempre estaba la puerta abierta, porque claro, el hombre le molestaba el aire o lo que quiera que fuera, que un día pusieron la película a la puerta abierta. Yo llamé por teléfono de mi casa, me salió él y le pregunté si me hacía el favor y me decía, ¿qué película dan esa noche? Me dieron la puerta abierta. Digo, pues mire, ciérrala porque va a coger una corriente de aire. En cuanto al Cine Toscal, en 1969 cambiaría su nombre por Real Cinema, siguiendo así su actividad cinematográfica hasta los años 80. Yo le preguntaba a mi tía, que era la que iba conmigo al cine, y digo, Teta, ¿por qué entra este señor a ver las películas si no las ves? Bueno, claro, te chocaba un enano de 5 o 6 años, ver a un señor invidente, y me decía mi tía, dice, pero las oye. Claro, era la cultura de la radio, en aquella época era la cultura de la radio. Gracias a la transición política y a la normalización de la vida de los españoles respecto al sexo, en 1984 se permite la exhibición del Cine X en salas. El Real Cinema, en plena era del destape, se convertiría en la primera sala X de Santa Cruz de Tenerife. ¿Te importa si fumo mientras me comes? No, en absoluto. La sala más contemporánea fue el Cine San Martín, que proyecta películas desde 1953 hasta mediados de los 80, siendo esta sala un referente para muchos chicharreros que, nacidos en la década de los 70, pudieron disfrutar del cine familiar. Uno de los puntos de encuentro más frecuentados por sus espectáculos de variedades, bailes, teatro y proyecciones de cine fue el mítico Parque Recreativo. Dicho teatro-cine se inauguró en 1906 en la zona de Puerto Escondido, frente a la Plaza del Patriotismo. El parque era enorme, era un cine. Lo que pasa es que por carnavales y mayo hacían baile allí. Y todo el mundo iba a bailar, hasta yo fui a bailar. ¿Y los carnavales? Y los carnavales. Para nosotros, lo que lo vivimos, ¿no? El salón, el cine, el local era precioso, tenía sus palcos y todo, ¿no? Había, la parte de abajo era más cara y eso. Es que el parque recreativo era como un teatro. Bueno, las películas primeras, me acuerdo de Miguel Estrogó, los hermanos Mar, todo eso. Y después le giraban el aparato hacia afuera y entonces en el verano, en aquel patio se proyectaban las películas en la pantalla. Fue un cine de verano también, ¿no? Mi madre a las 3 mayores nos arreglaba para ir al cine porque mi abuela también era controlador y nos íbamos, y la Carmen Julia, que era la cuarta, esa cuando menos te lo esperaba te aparecía en el cine, se iba metiendo por debajo de todas las butacas hasta que se moría, pero iba con el pelo lleno de brillantina, pues se echaba la brillantina para peinarse y ponerse guapa, en camiseta, y las bragas, y así aparecía en el cine, mi madre buscándola por todas partes. Y los chiquillos íbamos ahí a Gallinero, era más barato, y te ponía
veces encendían las luces porque se formaban unos escándalos y los chiquillos. Y venía la policía municipal y nos echaba a la calle a todos los chiquillos allí. Que íbamos las muchachas jóvenes y con los chicos jóvenes, bastante jóvenes. No nos dejaban ir a ningún baile, pero eso ya sí, porque era una cosa fina, tocando el piano y todo eso. Y no me dejaban entrar, me fui para mi casa, me puse un sujetador pequeño y una camisa y me dejaron entrar volando. Y después que estaba bailando conmigo no hacía sino apretar. Digo, tú aprieta mucho que aquí va a encontrar. Que nosotros le decíamos parque restregativo en aquella época. Entonces allí se hacían muchos bailes de carnaval. Ahí yo decía, ay, pero qué manía los hombres. Y yo no tenía pecho ninguno, me estaban saliendo y yo toda tiesita. Así desde que entré me cogió para bailar. Después se montó un medio cabaret porque traía... No fue un medio cabaret, terminó con un cabaret. Y entonces a mí lo que me gustaba, nos poníamos en la farmacia de Évora, de Pedro Évora, nos poníamos por fuera en los escalones sentados y entonces llegaban los coches esos todos despampanantes, descapotables, lo que antiguamente le decíamos a los chicos, y viene un jaiga. Y porque las mujeres iban muy bien vestidas con esos trajes todos vaporosos y todas peinadas y guapísimas. Y ahí pero después se formó después vinieron una cabaretera y después nosotros, toda la gente del Toscal que íbamos allí, nos separamos, no fuimos más. Los zangalotes, ya los que éramos, nos considerábamos ya. Que estaban entre hombres y chiquillos, pero no, ya de hombres. El singular edificio del antiguo Parque Recreativo de Santa Cruz se mantuvo en pie hasta 1973. En su lugar, se edificó la actual sede principal de Caja Canarias. El barrio de los Lavaderos, próximo al barrio del Toscal, también comparte vivencias singulares. Vivencias que se asemejan más a la vida rural de un pueblo que a la de la ciudad de Santa Cruz a la que pertenece. Ese camino a la Marañuela eran todos casas. Y en la cantina, a casa del señor Florentín, allí había una taquista que era donde iban todos los hombres, allí a echarse sus perrabinas, cuando venían por la tarde. Que venían a lavar la ropa de los cuarteles aquí en los lavaderos, en las piedras de lavar que están hechas ahí. Y ahí venían a lavar las señoras que les pagaban por hacer eso. Y entonces pues tendían por fuera de casa, todas tenían líneas puestas allí y los demás eran tendederos. Y mi padre mandaba de arriba de la cortadura al perro con una caja de cigarros. Y llegaba a la venta aquí, ponía las patas arriba y entonces le ponían la cajetilla de cigarros. ¿Cómo sabía? Y se lo ponía la dueña. Pero no había que le tocara el cesto que traía, sino la dueña de la venta. Y entonces ahí tendían, ponían la ropa después venían y las regaban, porque las ponían como, ¿qué le quiero decir?, para que se blanquearan. Ahí traían los colchones de los cuarteles y todo. Todo esto que era aquí, de aquí, del camino de la Marañuela, de aquí, hasta atrás, era un mundo. Y después también estaba la gente del barranco, la gente vivía en el barranco y también venían a lavar. Desde la conquista, la costumbre de lavar la ropa en los barrancos era una práctica habitual, hasta que en 1820, debido a los serios problemas de salubridad, el ayuntamiento construyó unos lavaderos públicos, siendo abiertos en 1839. Las imágenes cinematográficas filmadas en los años 70 y por el cineasta Manuel Tauroni nos ayudan a comprender cómo se formó el barrio de forma improvisada a partir de la primera mitad del siglo XX.
Se trata de casas autoconstruidas, en su mayoría por habitantes procedentes de islas no capitalinas, que buscaban oportunidades de trabajo en el muelle. De esta forma, nace el barrio sobre pequeñas parcelas en una ladera del Barranco Almeida. Por lo menos las mayores de aquí, la mayor soy yo, hoy por hoy. Porque todas las personas mayores se han muerto. Todas. Las que eran mayor que yo también se han muerto. No quedamos así de mayor de aquí el barrio, es Marina y yo. Los niños le decían a mi padre padrino. Y mi padre le contestaba. Claro, pues que era el padrino. Y después los tres entraban de rodillas y lo metía dentro de la pedrera y lo bañaba todo. Y después lo sacaba todo, lo llevaba en el camión para la Manigua. Pero ahí estaba la Manigua, porque salíamos de la playa, de ahí de la del Club Náutico, y pasábamos por la Manigua. En la Manigua, pues iba por ahí, allá, pues no se llenaba de gente la Manigua, Jesús, hasta mis hijos iban. Pero eso es la avenida. Sí, claro, pero era muy nombrada, la gente de antes iban a beber allí. Y el bar donde iba mi padre, que no me acuerdo cómo se llamaba ese bar, ahí se reunía la Manigua y allá abajo, todos los borrachitos. Era un bar. Ah, mira, mi abuelo era encargado de Ventoso. Y yo me acuerdo salir de la playa y ver a mi abuelo allí. Ventoso era de los Palazones. Mi padre fue un hombre, un luchador, pero era mi padre primero, joven, tenía 2 carros. Y bueno, un tío mío, hermano de mi padre, también tenía mulas aquí encima. Una figura aún es recordada entre vecinos tanto del barrio de los Lavaderos como del Toscal. Es el cura Jesús Cabrera, que ejerció durante décadas en la iglesia de San José y forma parte del recuerdo colectivo. Don Jesús para mí fue una bellísima persona. Le agradezco mucho todo lo que yo aprendí de él y todo lo que me hacía falta. Yo no hacía nada sin necesitar a él. Mira, ella le hizo el busto que está afuera de San José, que está afuera, ese busto lo hizo ella vendiendo rifas para que lo hiciera. Ayudó bastante gente, porque por los alrededores de la iglesia de San José habían un par de ciudadelas grandes con muchas familias y él ayudó bastante a montones de gente. Entonces ella repartió las rifas a varias personas de la asociación del Toscal, pero después le devolvieron todas las rifas, porque nadie había vendido sino 1 o 2. Pues ella le dio, se ponía por fuera del Mensei con todas las rifas y vendió todas las rifas para poder terminar que le hicieran el busto que tiene hoy Don Jesús fuera de la iglesia. Y me entretuve con una hoja del cuaderno, hice bolitas y la puse en el canalillo donde se ponían los lápices y ahí fui poniendo las bolitas. Y me dijo, venga para acá, tráigame las bolitas, aquellos, los papelitos, se los llevé, lo puse, subí la tarima aquella, se lo pongo allí, me agarró por aquí, empezó una bolita de aquella, un cuesco, otra bolita, un cuesco, 32. Don Jesús Cabrera Medina, el cura del párroco de San José, era un hombre, tenía sus detractores porque era un hombre muy seco, pero era un hombre que ayudó bastante gente aquí, En la Plaza del Príncipe iba a poner él la tómbola para Cáritas y nos pedía que colaboráramos con la tómbola, que era para sacar dinero para los pobres. Y mi hermano se lo dio a mi madre, yo también se lo dije, y mi madre fue y le compró una azucarera blanca de plástico con la tapita y la cuchara. Ahora, las mejores procesiones, o una de las mejores procesiones de la época, la sacaba él. El señor de la columna, todo. La verdad que hacía unas procesiones muy, muy bonitas y muy organizadas. Pero eso no me quita a mí el dolor que sufrí con los 32 cuescos que me dio. Mi hermano le entregó su azucarera, yo no entregué nada.
Entonces ya para la próxima clase nos entregaron las notas. A mi hermano la aprobó y a mí me suspendió. Pues mire, mi sobrino, el inválido, él estaba loco por hacer la comunión. Y él le dijo que él no le daba la comunión al niño porque era un inválido. Pero mi hija lo enseñó a rezar todo lo que tenía que rezar más importante. Y sabes que tuvimos que hablar con el cura del Pilar y le dio la comunión a mi sobrino inválido. Los chiquillos, entre ellos yo, en la calle Méndez Núñez nos acercábamos, cuando lo veíamos le cantábamos siempre: barriga bicho, de acordeón, mató un chiquillo de un tropezón. En el barrio del Toscal, muchos recuerdan la época cuando hombres y mujeres que provenían del mundo rural vendían sus productos en la capital. Sí, bueno, de empezar a trabajar, pues eso, mi padre vivía en Vistabella y eso, levantarte a las 3 de la mañana, el bar se abría a las 4, coger la guagua en la cuesta, una guagua de aquella hora que era a las 3:15, 3:30, pues cargada de lechera, de cangochera, entonces estaba viviendo ese mundo, el mundo del campo que iba hacia la capital, ¿no? Porque la gente pasaba por aquí, las pescadoras vendiendo pescado, había un cabrero que pasaba con una manada de cabras y te iba parando en los sitios que necesitaban y daba leche, ordeñaba delante mismo de la persona, le ordeñaba la cabra, le daba la leche y tal, y eso era todos los días, pasaba eso. Sí, recuerdo una que se llamaba Andrea, que iba a mi casa, y esa es la que me hacía los rezos cuando me empachaba. Me ponía una serie de cosas, tal, de hierbas y todas esas cosas, y venga, tal, y me sacaba el sol también, ¿no? Yo me ponía en casa de mi abuela y veía de la calle Méndez Núñez toda esa bajada de San Antonio, pero es que ocupaba casi todo el ancho de la calle. De cabra eran más bien grises, el jaspeado este que es blanco y gris, y entonces bajaban todas esas cabras tan bonitas y se paraba justo donde estaba el hombre, que era casa de mi abuela. Y lo curioso es que no les tenía miedo y ahora al lado de una cabra no me pongo. Yo no sé qué es lo que pasa ahora con los chicos de hoy en día, pero es atroz. En el periódico El Diario de Tenerife de 1909 se hace mención de la picaresca de una lechera. El sargento que se halla de servicio en el barrio del Toscal sorprendió antier a una lechera que llevaba oculto bajo el delantal un cacharro con el agua bautismal para que la leche no indigeste a sus clientes por su pureza. Y después venían las clásicas lecheras que venían con las cestas llenas de tal y a veces aprovechaban, pedían agua y le echaban agua a la leche. Ahí siempre se oyó que se le ponían agua, muchas se compraban el medidor para saber si tenían agua o no tenían agua. Eso también se vio. Y también me acuerdo del barrio Toscal, una señora que venía, no sé si venía de La Esperanza, de la Mercedes, que traía moras, venía con un barril de estos como los de vino, y con moras, lleno de moras. Y te las vendía, traía hojitas de moral. Se ha perdido un encanto que había en aquel momento, la pescadora cantando su letanía, pescado, pescado, y el otro, el señor que venía con las cabras y leche, o sea, había un cierto amanecer en Santa Cruz con una serie de siempre de unas canciones o gente vendiendo sus productos. Ay, de mí, a un pollito el otro día oí decir. Yo me acuerdo que a mí me llevaban al mercado y yo me quedaba como un tonto viendo los pollitos, me regalaban un pollito, lo ponían y cuando ya el pollo estaba parejo, venía un cernícalo dañino y se mataba el pollo. Hasta claro, yo las 2 primeras veces me lo creí, la tercera ya me di cuenta que el día que le había cascado el pollo, había sopa en casa.
En un lugar emblemático de la calle San Antonio está la actual Casa de la Juventud. Esta casa, que se construyó en 1902, era una vivienda unifamiliar propiedad del oficial de telégrafos Manuel Lázaro y Pigrán. En los años 20, la casa pasaría a propiedad de Francisco Alonso Núñez, quien lo transforma en un hotel de 14 habitaciones conocido como Hotel Villa de la Peña. Sí, Benemundo Pereira fue un banquete a los artistas y escritores y gente famosa, gente muy famosa. Había una gente famosísima en aquella época, ¿no? Eran todos unos personajes completos. Yo me acuerdo oír, pero no los digería bien por la edad que tenía. Los discursos que se hacían eran impresionantes. Y me acuerdo, eso lo oí perfectamente. Me acuerdo que llegó nada más entrar y empezar a bajar la escalera y dice don Benemundo Pereira, Pancho el del club, que así llamaban a mi abuelo, Pancho el del club tiene un hisperero que en lugar de dar hisperos da sombrero, porque todos los comensales colocaban los sombreros en el hisperero, ¿no? Pues mira, este es el hotelito de la calle San Antonio. ¿Ves? Subíamos para entrar a la casa, había una escalera por aquí y otra por aquí que se bajaba a la parte de abajo donde estaban todos los jardines. Y ahí había unos columpios. Y entonces se celebraron muchos banquetes, ¿no? Allí estuvieron republicanos, ¿no? Estuvieron de todo, militares, ¿no? Hay fotografías, ¿no? Y después, cuando cambió todo, pues hubieron también los del régimen que se implantó, ¿no? Franquistas, ¿no? Había de todo, ¿no? O sea, que por allí pasaron todas las clases políticas y militares. Y la policía también. La policía, la jefatura, la policía secreta, al completo se le hizo un banquete, y lo recuerdo, y estoy yo también en una ventana asomado. ¿Quién me la quiere coger? Que me corre mucho más, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Es la mejor fiesta que ha habido siempre. Yo corría algunas veces delante de los guardias porque no nos dejaban salir a la calle, pero bueno, a última hora y no nos dejaban entrar en el recreo vestidos de disfraz. Yo del carnaval me acuerdo yo que la policía, la gente se vistió y la policía detrás de ellos, y cogieron gente, mujeres en aquella época en la calle de la Rota, pero como estaban prohibidos yo era pequeño. Y también si te cogía la policía también te llevaban detenida. Tenías que escabullirte de la policía, porque si no te llevaba presa. Los montaban en la chivata, los llevaban al cuartelillo y allí seguía un poco la fiesta en el calabozo. Y por la mañana se iban para la casa. Y además que había policía por los chicos para casa, embalados, por supuesto, porque la gente había un temor, ¿no? Siempre había un poquito de miedo, ¿no? Salía uno, se divertía, pero que tenías que ir con tapada la cara. Me da la impresión, por todo lo que me han contado, que eran autoridades bastante tolerantes, en el sentido de que la gente, cada vez que llegaba al carnaval, se ponía un trapo por encima, una sábana, lo que cogía. Entonces se sentaba en la máquina, como ella cosía, se sabía coser, me hacía un traje de gitana, una peluca, zapatos normales de mío, porque yo no me ponía unos zapatos de tacón, ni de broma. Entonces ese Santa Cruz entendieron que era de gente pacífica, de gente que se quería divertir. Eran fiestas de invierno. Pero después con los años pusieron carnaval, entonces sí, ya era para la noche y para el día. No se hablaba de cosas políticas ni nada en las casas, porque era diferente. Era otro tiempo, y otro tiempo, amigos, tiene que adaptarse cada uno al sistema que había. Y bueno, creo que tuvo bastante que ver Enrique González y don Opelio Rodríguez Peña. Enrique González, que es sempiterno y eterno director de la ANIF-UNIFA.
la Ninfunifá, la gente le tenía un encanto especial a la Ninfunifá porque te decía las cosas que decía en ese momento que nadie con su sano juicio decía, ¿no? Las críticas hacia la autoridad y cosas así. Una reunión con concejales para aumentar unas horas a los servicios, pero enseñaron los dientes algunos lobos y entonces el rey de la selva se tiró encima y los mordió, porque él es el que más mea en esta selva que se inventó. ¡Ay, qué leopardo! ¡Y qué leones! ¡Y qué pantera! Para multar, y hasta en los barrios han puesto aves. Guirres y cacatúas son muchos bichos a controlar. Parece que el elefante como rapiña le gusta actuar. Aquí había una murga, una murga que se vistieron de King Kong, hicieron un King Kong. Curvelo, el carpintero, uno Manolo Charanga, y todos hicieron un King Kong aquí, que fue aquello más enorme, un bicho de hecho, lo hizo Manolo, me parece, el Charanga, uno que se llama Manolo Charanga, que eso era, tenía un coco del carajo, sabía hacer de todo, muchachos, ese hombre. Hicieron y estaba, bueno, un vestido de negro, un montón de gente de aquí del barrio. Bueno, eso sí hace lo menos 50 años. Mira, Los Fregolinos es una agrupación musical que todos los años solía venir Marcos Redondo, que era el solista, cantaba solista. Los domingos de carnaval actuaban por la mañana en la Plaza del Príncipe. Normalmente el traje siempre era el del Pierrot, siempre era el mismo, pero a veces cambiaban de color. Canciones muy bonitas que para el recuerdo son preciosas. Este es mi padre, se llamaba Manuel Afonso Díaz. Entonces yo con la radio y oí decir, también estaba el gran carrocero Manuel Afonso. Entonces me di cuenta. Los carnavales estaban desde en la calle La Rosa, desde la calle Santa Rosalía hasta Plaza del Príncipe. Era el punto, total para los bailes. Claro, ahí estaba el parque recreativo con sus famosos bailes, o restregativo también, ¿no? Estaba también el Iberia, con unos bailoteos terribles. Estaba la Masa Coral, la Plaza del Príncipe, el Círculo de Amistad, o sea, era el centro de los bailoteos, todo, ¿no? Yo en carnavales no bailaba con ningún chico, porque todos venían a darse el lote, que es lo lógico, ¿no? Y entonces yo era la chifleta, la del grupo. Una vez me dio por coger una rama, un trozo de rama que había que era del parque recreativo y estaba tirada, y entonces era como una especie de paraguas, y me pasé toda la noche dando el coñazo, separando a las parejas que estaban todas entusiasmadas. Con Chiquina, esa era la que me pintaba. Venía todo, y eso era en lo que nos estábamos pintando y arreglando, eso era un vacilón de mucho cuidado. Salíamos ya de aquí medio colocados para el recreo. Las personas mayores se refieren al círculo como el recreo. Yo creo que ese nombre, que fue el primero, marcó una impronta sobre todo en las personas mayores. Ya yo creo que la gente joven ahora habla del círculo de amistad. Hay muchísimos grupos de carnaval que ensayaban en el Toscal, que estuvieron ensayando, que tuvieron sus sedes aquí en el Círculo de Amistad. Yo creo que es una sociedad íntimamente vinculada al Toscal.
En 1868, dos de las sociedades más antiguas del barrio, un colectivo de artesanos y otro juvenil, se fusionan creando el Círculo de la Amistad. El Recreo y la Aurora fueron aquellas dos sociedades que eran rivales. En un principio rivalizaban en quién organizaba los mejores bailes, quién hacía las mejores fiestas, y en algún momento decidieron unirse. 4 décadas más tarde, esta misma sociedad se fusiona con otra entidad toscalera llamada 12 de enero. En tiempos atrás era el lugar de tertulia, era donde la gente un poco mayor venía a leer la prensa, a tomarse un café con los amigos, a hacer pequeñas tertulias, aquellas tertulias de finales del siglo pasado que eran tan entrañables, ¿no? Diferentes movimientos migratorios se producen en Santa Cruz. La actividad portuaria propicia un crecimiento demográfico en el barrio del Toscal. La población, mayoritariamente clase trabajadora, se agrupa y crea un sindicato en 1920 llamado Luz y Vida. Miembros de la directiva forman parte del Grupo Socialista. La sociedad Luz y Vida está situada en la calle Señor de las Tribulaciones 28. En octubre de 1920, solicitan a las jóvenes señoritas que acudan a la verbena luciendo el mantón de Manila. Un mes más tarde, se celebra un baile de máscaras amenizado por 3 orquestas. Con ánimo de tener éxito en la asistencia, premian con una cena al socio que mayor número de mascaritas lo acompañen a la fiesta. Eso de Luz y Vida, me acuerdo que mi madre decía que hacían baile ahí, por los carnavales y todo. Decía mi madre, y cuando ella dice que se vestían con una sábana, en vez de disfraces se ponían una sábana. En marzo de 1921, la sociedad organiza un acto benéfico para socorrer a las viudas de los náufragos pescadores. De esa luz y vida que es la sociedad, que es la existencia, pues prevalece más la luz que los aspectos sombríos, ¿no? A partir de la Guerra Civil, dejamos de tener noticias de la sociedad Luz y Vida, así como de los eventos culturales que eran tan frecuentes en los años 30. La Asociación de Vecinos recuperó el nombre de Luz y Vida, nada más. Ahí no tenía nada que no se puede comparar con lo que era Luz y Vida. En los años 60, el señor Álvaro Delgado Brito, hombre de izquierdas, crea una asociación de vecinos con el nombre de Luz y Vida, probablemente con el fin de dar continuidad a la primera sociedad de los años 20. En la esquina de abajo, San Francisco, con esa parte, tenía ahí la gestoría Delgado Brito. Se iban a reunir a Liberia, a la sociedad que está hoy en la calle de San Martín. Aproximadamente una década más tarde, doña Mari Carmen Pesci se encarga de la gestión de Luz y Vida, hasta que en los años 80, doña Rosa Ramallo coge el testigo y preside la entidad durante 4 décadas. No se había ninguna asociación de vecinos. Esta fue la primera. Después empezaron todos los barrios, porque empezaron a salir barrios pues por todas partes. Corría el año 1922, había prendido la llama del fútbol y entre los miembros de la antigua sociedad Luz y Vida surgen algunas discrepancias. Así que algunos de sus socios determinan crear una nueva sociedad. El Iberia ha sido un club histórico. Desgraciadamente hasta el año 50, 55 que se acabó lo del tema. Nosotros ahora, con una ilusión terrible, queremos retomar todo esto y cuento con un buen equipo en este momento, que tenemos muchas ilusiones. El Iberia Toscal surge la fusión a través de esos clubes
surge lo que es el Tenerife. Una de las piedras angulares está en el Toscal. El primer jugador tinerfeño que juega en el Real Madrid era del Toscal. Entre sus jugadores destaca Rafael Morera, quien se convierte en el primer jugador canario en las filas del Real Madrid en el año 1928. Fue Paco López y Morera, los primeros que salieron de nuestra sociedad, de Liberia. Un orgullo. Y fue muy importante la sociedad. Entonces todas estas sociedades no solo eran específicas para una actividad deportiva, sino que allá aprovechaban toda esta vida social que se generaba, pues se daba aquí. Y por la organización que tenía, de boxeo, tenía varias secciones, de los campeonatos que hacían, los grandes bailes que hacían. Y si tú querías ir a Liberia, te ibas a Liberia. Pero nosotros que hacíamos ver las cosas de la masa coral. La masa coral era un edificio precioso y allí íbamos toda la gente. Y muchas verbenas en todo eso y cosas, además de musicales, pues de obras y de todo, ¿no? La base era lógicamente la música, la zarzuela. Porque me crié de muy joven en la masa coral. Ya con 12 años salía en el teatro, cantaba, pero siempre cancioncitas infantiles, y ahí empecé con la zambra y con todo eso. La medida en que estás investigando ese fenómeno, en la medida en que estás vinculado a una entidad como esta, sí empiezas a oír de las otras. La rivalidad que había sobre todo entre las famosas chicas del Toscal y las chicas de los llanos. Siempre esa, y a través de canciones, de esos piques poéticos, por así decirlo, era cuando ya te ibas interesando más por ir conociendo más el mundo del Toscal, ¿no? Pues esto es un lateral de una escalinata de la Plaza del Príncipe, y creo que lo que se ve al fondo, creo que es la masa coral, el edificio de la masa coral. Está mi padre, el traje lo hizo mi madre, que era costurera, además muy buena costurera porque además era sastre. Tenerse los planchaditos para cuando ellos tenían que actuar. Entonces le hacía mi madre, que era una pijotera para planchar. Y era doña perfecta, tenía que quedar todo muy perfecto, si no, lo volvía a desarmar y a volver a hacer. Pero yo cuando vine y la vi que ya no estaba, no te puedes imaginar lo que lloré. Y le hice incluso hasta una letra de folía que dice: triste casa derrumbada, recuerdos de mi niñez. Masa coral tinerfeña, elévate. Bendita la tierra mía, donde tengo mis amores, ahí donde tengo. Entonces ella empezó aquí casi de la mano de maestro Stani, de la labor que ese hombre había desempeñado. Sé que era absolutamente respetado por todo el mundo, era la gran figura del mundo de la ópera o de la zarzuela. Hace tantos años, pero no me extraña que él haya creado lo que quiera, porque era un músico maravilloso. Maravilloso. Maestro Stani, compositor y director de orquesta, compone una zarzuela inspirada en el barrio del Toscal, titulada La Mosita del Barrio. El cuadro artístico del Círculo Mercantil El Porvenir de La Laguna participó en la puesta en escena de la obra, y su estreno fue el 17 de julio de 1928 en el mítico Parque Recreativo. Yo tengo un recuerdo de él muy grande, donde ponía el piano y lo tocaba, donde ponía su mano, y Stani era mi maestro.
Entre las calles de la Luna y de la Amargura, las instalaciones deportivas del Frente de Juventudes fue lugar frecuentado por la juventud de Santa Cruz entre los años 50 y 60. Dichas instalaciones más tarde pasarían a llamarse Ciudad Juvenil de la OGE. Mi primera, digamos, excursión, dormir fuera de casa, fue con la OGE. Todos éramos flechas ahí en el Frente de Juventud, en la Ciudad Juvenil. 40.000 acampados en el total de la pasada campaña dan idea del volumen adquirido por esta manifestación tan importante del Frente de Juventudes y de la Organización Juvenil. Y los sábados de aprender a montar el campamento, las casetas y tal, y luego de irte, la primera excursión fue quedarnos en la carretera general, casi en Guimar, y bajar caminando hasta el Portitos ahí. Fui a tabla de gimnasia por el Colegio San Ildefonso, ¿no? Pero como flecha nunca me dio por ahí. Y me acuerdo que mi padre, pues cabreado porque no quería que su hijo se metiera en eso de la OGE, de falange, porque uno pues no sabía, era como si fuera los Boy Scouts hoy, ¿no? Pero allí se hizo mucha gente, sobre todo los locutores de radio. Se instaló allí una emisora y ahí salieron muy buenos locutores de radio, ¿no? De las enseñanzas teórico-prácticas se concede gran importancia a la radiotecnia en todas sus formas y aplicaciones. Cuando cerraba ya la última hora, a las 12 de la noche, Radio Juventud de Canarias, cerraban la verja aquella tan grande que tenía y nosotros esperábamos que se fueran los de Radio Juventud, nos escondíamos y saltábamos aquella verja y allí encendíamos un par de focos aquellos y nos poníamos a jugar a la pelota después de las 12 de la noche. Ahí íbamos a jugar y ahí se iba a jugar a entrenar al baloncesto o a ver un partido de baloncesto, se jugaba ahí. El Frente de Juventudes pretendió adoctrinar políticamente a los más jóvenes, fracasando en el propósito, ya que la juventud estaba más preocupada en hacer uso de sus instalaciones que en aguantar charlas. Estaba allí, había teatro, había club de aeromodelismo, había club de karate. Ahí estaba Jerónimo, que en aquella época fue campeón de España de karate. Te metía un viaje y aquello te desarmaba, ¿no? ¿Quién no pasó por el Frente de Juventud de la época aquella? Donde te daban los balones para jugar, donde tenían para jugar a baloncesto, a balonmano. Allí nació el fútbol sala. Me acuerdo que tenía un profesor mío que se llamaba Damaso, profesor de matemáticas, y era cinturón marrón de karate, y cuando Jerónimo lo cogía, le metía cacuerada. Claro, era el profesor de matemáticas que le teníamos una gana de narices, ¿no? Entonces, cuando llegaba Jerónimo, le metía una llave y se oía el cataclán contra la colchoneta, la gente aplaudía, pues se dale otra, ¿no? Que iban mis hermanos a jugar allí. Que va a salir al boulevard. Que después lo hicieron para fiestas, para hacer cantos y todo. Hasta que lo quitaron. Íbamos todas las noches que cantaban allí. Sí, como se le decía, iba Juanito Flores, bueno, en aquel tiempo. Ya en ese entonces. Juanito Flores llevaba a las chicas que las enseñaba. Iban, se llenaba. Todo ese recinto se llenaba. Bueno, que hubo una huelga de los chicos para que no lo quitaran y lo quitaron. Esa gente estuvo atrincherada dentro de ese juvenil para que no la tiraran. Y las engañaron como chinos, los engañaron para que soltaran la ciudad, para que se salieran de las trincheras. Pero esa gente peleó, pero como jabatos por la ciudad juvenil. Se quedaban allí dentro, en el local, para que no lo tiraran, y sin embargo lo tiraron. Los poderes políticos son los que son, y el mismo que le llevaba bocadillos para que lucharan, cuando le ofrecieron un terreno para construir, pues ya no le llevó más bocadillos y se vieron solos. Mis hijos se quedaron para que no la tiraran. La huelga que hicieron todos ellos porque allí iban a jugar. Y se lo quitaron. Sí, me acuerdo yo que fue Carlos, se quedaba allí, que yo le decía, muchachos, que los van a meter en preso. Después le vendieron la moto de que la sustitución a la ciudad juvenil era la Casa de Pisaca y no fue la Casa de Pisaca. La ciudad juvenil, hasta finales de los 80, fue un lugar emblemático, no solo por sus actividades deportivas, sino también por sus cursos de formación y actividades culturales. De las últimas que se celebraron fue un encuentro de cantautores en el año 1989. ¿A ti qué te interesa eso? Que ahí es donde jugamos, mami, si no tenemos dónde ir. ¿Se pusieron esto? Entonces yo creo que ahí en el momento de la desaparición de la ciudad juvenil se perdió mucho barrio. Se perdió.
Es que además la Ciudad Juvenil no solo era el barrio del Toscal, la Ciudad Juvenil venía a todo Santa Cruz. Yo le canto entre azucenas, lirios, rosas y hierbabuena, como la que nace al borde del camino. En sus orígenes, el barrio del Toscal constituía una extensa zona despoblada y de uso agrícola que cubría el oeste y norte del antiguo casco histórico de Santa Cruz. Aún se conservan algunos huertos urbanos como este de la calle San Martín. El barrio del Toscal, también conocido como el barrio de los oficios, es un barrio que conserva personalidad y que en algunos casos se resiste al paso del tiempo, tal como ocurre con la Ventita Leocadio, activa desde los años 40 y que se encuentra en la calle Santiago, en pleno corazón del Toscal. En la memoria colectiva aún se recuerdan personalidades que fueron imprescindibles y que forman parte del anecdotario popular, ya que sin ellos el barrio nunca hubiera sido el mismo, pues aunque ya no están presentes entre nosotros, siguen vivos en el recuerdo. Escuchar parte de la historia del barrio del Toscal es rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que en su día vivieron y trabajaron en el antiguo barrio marinero antes de que el litoral perdiera sus playas. Todo esto nos ayuda a comprender la vida del pasado, a pesar de las duras condiciones de vida de antaño que muchos de nuestros mayores aún recuerdan con nostalgia. Sus testimonios no solo ayudan a comprender nuestro pasado, sino también dejar una parte importante de nuestra historia para las generaciones más jóvenes.